Estimados estudiantes, saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, ya se nos acerca el final de este curso y ya estamos en la sexta semana. Este es el último video que estarán viendo. La semana próxima ya básicamente es un examen final. Así que todos ustedes quienes han permanecido fiel a este curso durante todas estas semanas, les felicito. Sé que no ha sido fácil porque cuando son cursos intensivos en los cuales tenemos que hacer una inmensa cantidad de trabajo en tan poco tiempo, pues es muy pesado. Pero la bendición de esto es que, bueno, un curso de verano acaban de concluir y estamos ya listos para descansar el resto del verano y tomar los próximos cursos que tendremos a partir del otoño. En esta hora, el propósito de este corto video es para hablarles un poco acerca de misionología en el libro de los Hechos. Misionología en el libro de los Hechos. Hay veces que cuando vemos de la forma básicamente como operan muchas congregaciones con respecto a misiones o a la misión, es como si no tuvieran ningún tipo de coordinación. Es decir, leen en la Biblia que dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, y sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de análisis, se lanzan a predicar el evangelio a toda criatura, pero no hay ningún tipo de estrategia. Y nosotros vemos a lo largo de aún el libro de los Hechos que había una estrategia y que había un enfoque de alcanzar en lugares específicos. Vemos que no se concentraron todos en el mismo lugar. Vemos que ellos se lanzaron a diferentes sitios. Así que, primeramente, yo diría que cuando comenzamos a hablar de misiología en el libro de los Hechos, vamos a ver como elemento primordial, como la espina dorsal o como la médula de la misión en el libro de los Hechos, ese centro, ¿no? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y que, en primer lugar, una misión, y yo diría que la primera enseñanza que tenemos nosotros a lo largo de este libro de los Hechos para la iglesia de siempre, la iglesia de hoy, la iglesia del futuro, la iglesia del pasado, es el hecho de que nosotros no podremos nunca poder cumplir con la misión de Dios si el Espíritu Santo no está en medio nuestro. Si el Espíritu Santo no está en medio nuestro. Es el Espíritu Santo el que nos prepara, el que nos capacita, es el que utiliza los medios de gracia de Dios para que nosotros podamos ser fortalecidos espiritualmente, y a la misma vez es el que trabaja en nosotros preparándonos a fin de que nosotros vayamos a las naciones o a gente de todas las naciones y hagamos discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que esto es esencial, es importantísimo el que podamos entender que el centro de la misión y quien dirige la misión es el Espíritu Santo. Recordemos que la misión no es de la iglesia, la misión no es nuestra, la misión es de Dios. Es Dios quien nos invita a nosotros a ser parte de la misma. Y Evangelio, pues eso es lo que justamente vemos. Vemos a Jesús que va a donde estos hombres quienes eran pescadores y que tenían una vida normal con familias, y fue donde ellos y les dijo: sígueme. Y ellos, dejando sus redes, dejando sus barcas, dejando inclusive sus familias por periodos de tiempo extendidos, se fueron y siguieron a Jesús. Y fueron parte de ese grupo de personas quienes por 3 años y medio convivieron con Jesús en todas sus travesías y vidas de ministerio, de sufrimiento y de penuria, y de grandes victorias a la misma vez. Así que eso es importantísimo. Y vemos nosotros que ese patrón continúa a lo largo del libro de los Hechos.
Yo tengo como ejemplo máximo de que el Espíritu Santo es el que dirige la misión y quien llama, uh, cuando nosotros tenemos este pasaje en el cual eh, Pablo y Bernabé se encontraban en Antioquía y en medio de un culto el Espíritu Santo habla y dice: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio que los he llamado. Y vemos que ahí tenemos, digamos, el ejemplo clásico cuando una persona sale de la congregación local a servir, ya sea a plantar una iglesia en otro lugar o a viajar a otro país para servir como misionero. Es importante de que esa misión sea una misión basada en que el Espíritu Santo ha movido a la iglesia a hacer ese tipo de trabajo. Si el Espíritu Santo no está en medio de eso, sencillamente ese trabajo no va a tener los frutos deseados, no va a tener el producto que nosotros deseamos en términos de que los misioneros o las personas enviadas van a permanecer haciendo el trabajo. Así que eso es esencial. Vemos que entonces lo segundo que ocurre es que una vez la persona es llamada para servir, las manos de los líderes son impuestas sobre esas personas y son comisionadas para ir a servir. Por ejemplo, lo tenemos cuando Pablo y Bernabé fueron llamados. Antes de ellos salir de la iglesia de Antioquía, los líderes de la iglesia impusieron las manos sobre Pablo y sobre Bernabé, y ellos pudieron entonces salir a hacer el trabajo de ministerio. De la misma forma, vemos a lo largo de los años Pablo haciendo lo mismo. Pablo entonces imponiendo las manos sobre líderes claves, quienes iban a ser no solamente pastores, pero iban a ser también personas quienes iban a desarrollar líderes, a equipar líderes para que ellos fuesen a plantar otras congregaciones en otras partes. Lo vemos en el caso de Timoteo y lo vemos en el caso de Tito, donde se les imponen las manos a ellos. Y la imposición de manos es básicamente el momento en el cual se comisiona a la persona para que pueda entonces ir y servir en el campo para la gloria y la honra del Señor. El otro elemento que vemos nosotros es que a lo largo de ese caminar, en el libro de los Hechos, tenemos la bendición de que el Espíritu Santo está en medio de ellos. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo está en medio de ellos? Porque en medio de la persecución, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de personas quienes hablaron mal o que crearon circunstancias difíciles, en medio de los chismes, estamos hablando de que cada uno de estos misioneros que vemos a lo largo del libro de Hechos de los Apóstoles, eran gente normal, así que estaban en medio de congregaciones de gente normal, común y corriente. Así que los problemas que tenemos hoy día en nuestras congregaciones en términos de chismes o problemas de murmuración o problemas de que hay gente que van a la iglesia pero no se adaptan a la palabra de Dios, todo ese tipo de cosas que vemos hoy y en nuestras congregaciones, no es algo ajeno durante el tiempo bíblico, durante el tiempo del libro de los Hechos. Así que todo eso se ve a lo largo del libro de los Hechos. De hecho, por eso es que tenemos entonces cartas pastorales, como la carta de Santiago, la carta de Pedro, la carta de Judas. Son cartas pastorales. Vemos entonces al apóstol Pablo, quienes las denominamos como cartas paulinas, pero en términos generales son todas cartas pastorales también. Pablo, básicamente, en la mayoría de sus cartas son dedicadas a fortalecer la iglesia y enfocadas en problemas serios que estas congregaciones que se estaban desarrollando tenían a lo largo de su caminar.
Así que entonces, cuando tenemos nosotros esta circunstancia, nos es indicativo a nosotros en la iglesia del contexto del siglo XXI que estos problemas siguen y debemos de nosotros operar, administrar y trabajar dentro de estas circunstancias en una forma similar, como la que trabajó el apóstol Pablo. Es decir, nuestra función es la de animar a la iglesia, es la de educar al pueblo del Señor, es la de discipular, es la de animar a la gente a que busquen del Señor, a que tengan una convivencia con Cristo, de que ellos, desde que se levanten hasta que se acuesten, puedan tener a Dios en su experiencia diaria y de que deben de aprovechar cualquier oportunidad que el Espíritu Santo ponga en medio de su camino para poder compartir la palabra de Dios con cualquier persona. Entonces, teniendo esto en consideración, vemos entonces de que la iglesia del siglo XXI puede no solamente aprender de las experiencias de la iglesia del libro de los Hechos, pero también la iglesia del siglo XXI puede emular muchas de estas cosas con el fin de poder proclamar el Evangelio en una forma más eficiente. Y es por eso que yo soy de los que creo que una iglesia que no tiene un entendimiento claro de lo que fue la iglesia del libro de los Hechos, sencillamente no va a poder ser exitosa en su labor misional, local, regional y global. Es importantísimo que podamos entender. Por ejemplo, hay conceptos como el concepto de los pequeños grupos. Y yo he escuchado muchísimas cosas en Estados Unidos. Acuérdense que yo vivo en España ahora, pero viví 27 años allí en la Florida. Y en todos esos años había muchas personas, quienes, particularmente pastores, quienes no son amigos del concepto de grupos celulares o grupos pequeños por el hecho de que dicen, bueno, es que la iglesia se me va a dividir porque alguien se va a levantar y se va a llevar un grupo. Y este tipo de pensamiento es producto de personas que no tienen una visión de multiplicación en primer lugar. Bueno, a un primer, digamos, en primer lugar, diríamos que no tienen una visión de que la iglesia no es de ellos o ellas, la iglesia es del Señor. Nosotros somos sencillamente como pastores, somos administradores de un grupo de personas. Nuestra función es ser guías, pero la iglesia no es nuestra. Entonces, si tenemos en primer lugar en nuestras mentes de que la iglesia no es nuestra, que la iglesia es del Señor, y que el Señor se va a encargar en todas estas circunstancias, pues entonces no vamos a tener en nuestra mente el concepto de división, sino que vamos a tener más bien el concepto de multiplicación. Y llegan momentos en los cuales, y no estoy hablando de división o ya divisiones por contienda, y eso es otra cosa, pero estoy hablando de personas quienes han sido llamadas por el Señor a comenzar algún trabajo de plantación de iglesia en algún otro sitio. Y nosotros debemos de apoyar ese tipo de esfuerzo porque una iglesia es, digamos, como una madre, ¿no? Que da a luz hijos y se multiplica. Y parte importante de lo que vemos nosotros a lo largo del libro de los Hechos es esto. Es el concepto de que había pequeños grupos que se convirtieron en iglesias y se multiplicaban en una forma increíble a lo largo y lo ancho de toda la región. Y lo vemos nosotros al comienzo, por supuesto, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, pero entonces donde realmente el libro de los Hechos escribe extensamente es lo que vemos nosotros en la región de lo que hoy es Turquía, el área conocida en los tiempos bíblicos como Asia Menor. Vemos nosotros que, bueno, la mayoría de las iglesias de Pablo estableció, con la excepción, de, por supuesto, de las iglesias
que fueron establecidas en Grecia, pero la inmensa mayoría de ellas fueron en, en Turquía, en Asia Menor. Y de la misma forma, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis y vemos las cartas a las 7 iglesias que están escritas en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, todas estas iglesias fueron iglesias establecidas en el área de Turquía, en el área de Asia Menor. Así que cuando nosotros vemos estas congregaciones fueron el producto de un proceso de multiplicación que nace justamente en el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que cuando nosotros miramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos da desde el comienzo entonces una guía de que nosotros como congregación nacemos, somos un grupo pequeño y crecemos en número, y llega un momento dado en el cual nosotros pudiéramos, en vez de retener, debemos entonces de multiplicar. Yo personalmente soy creyente de que es preferible tener una región de iglesias que una iglesia regional. Yo personalmente, y este es mi criterio personal, yo soy de los que creo que una iglesia bien establecida pudiera llegar hasta unos 300 miembros o 300 personas. Ya después de ahí, después de las 300 personas, el pastor o la pastora de la iglesia no pierde noción realmente de lo que está ocurriendo a su alrededor. Número uno. Número dos, una iglesia ya después de las 300 personas, la comunidad pequeña donde se apoyan unos a otros, ese concepto se pierde, y en términos generales, siempre hay sus excepciones, por supuesto, pero en términos generales, lo que vemos nosotros en la iglesia grande y mucho más exacerbado en lo que es la mega iglesia, el hecho de que entonces la gente van a esconderse. Es decir, ellos no participan de la vida de la iglesia, no participan de los ministerios de la iglesia, ellos sencillamente van el domingo, ponen su diezmo en el plato de la ofrenda y escuchan la predicación y le dicen a todo el mundo: yo soy miembro de la iglesia tal o cual. En el libro de los Hechos vemos nosotros que ese concepto de iglesia grande o masiva, así como lo que se propone en los Estados Unidos y en grandes partes de Latinoamérica, África y Asia, particularmente lo vemos mucho en Corea, donde hay estas mega iglesias donde hay 50.000, 60.000 personas. Estamos hablando de que pese a lo bien organizadas que son estas congregaciones, vemos que realmente en gran medida no cumplen con el patrón original que vemos establecido en el libro de los Hechos. Y que el libro de los Hechos se enfoca primariamente en los grupos pequeños y congregaciones que no fuesen muy grandes, sino que cuando llegaban a cierta cantidad de números se multiplicaban en otras congregaciones. Y entonces el resultado que tendremos al final es una iglesia mucho más sólida, porque los grupos pequeños, o cuando hay congregaciones, digamos una iglesia de 50 personas, de 100 personas, de 200 personas y de hasta 300 personas, estamos hablando de congregaciones en las cuales hay mucha comunidad, hay mucha intimidad entre las personas, entre los miembros de la iglesia, todo el mundo se conoce, los pastores y los líderes están muy envueltos en tocar la vida y los corazones de las personas. Y entonces el pastor no está, digamos, desconectado de la vida de la congregación, como lo que ocurre en el caso de las iglesias grandes. Y claro, es que tiene que ocurrir en las iglesias grandes de esa forma porque humanamente es imposible para un pastor el poder tocar personalmente a 500, 800, 1000, 2000, 5000, 10.000 personas. Eso es algo imposible. Y por más que hayan pastores asociados, la realidad es que los pastores asociados no podrán nunca tocar el corazón de la misma forma que el pastor principal, el pastor titular de la iglesia lo va a hacer. Así que entonces, cuando uno
piensa en todo esto y piensa en cómo la iglesia de Hechos lo hacía. Entonces, llegamos entonces a la conclusión de que es importante el que podamos de alguna forma fomentar el que haya un programa de expansión, de multiplicación en una forma rápida y que las congregaciones pues lleguen hasta cierto número y a partir de ahí entonces el expandir el reino de Dios mediante la plantación de otras congregaciones. Vemos también a lo largo de este libro de los Hechos el que había una cooperación financiera cuando había necesidades. Había iglesias en Grecia quienes le dieron ofrendas a Pablo para llevarlas a Jerusalén, porque en Jerusalén había una necesidad financiera. Entonces, esto nos indica a nosotros de que la iglesia, en términos misionales, no puede ser una iglesia que esté enmarcada únicamente en mi necesidad a nivel local. A veces nosotros, y de hecho en Estados Unidos hay estadísticas que nos muestran que el 98% de las ofrendas que se recogen para todos los domingos o en toda la semana, el 98% de esas ofrendas van enfocadas en cubrir las necesidades de esa iglesia local, para pagar sueldos de la iglesia local, para pagar la renta, para pagar la electricidad, el agua, el teléfono, para cambiar la alfombra, para el equipo de sonido nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. El 98%. Y queda entonces un 3%. De ese 3%, pues hay muchas iglesias que lo utilizan en misiones, pero cuando entonces hacemos un estudio un poco más profundo, nos damos cuenta de que ese 3% que supuestamente va a misiones, bueno, hay muchas iglesias que lo envían a la misión. Cuando digo la misión es que iglesias que pertenecen a una denominación, digamos la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios le exige a cada congregación local que envíe un porcentaje de sus ofrendas a misiones mundiales en Cleveland, Tennessee. Y eso no está mal, al contrario, es una forma en la cual ellos se aseguran de que cada iglesia local está envuelta en alguna forma en la misión. Pero esa es la forma, no hay conexión. O sea, hay inclusive muchos miembros de estas iglesias que no saben que la iglesia local está enviando una ofrenda a Tennessee todos los meses a fin de apoyar misiones. Porque es algo que es abstracto. Y lamentablemente es la vida de muchas congregaciones en la cual entonces no hay enfoque misional alguno. Hay otras que entonces envían parte a la misión, pero entonces la otra parte es para crear un fondo de misión. Y a veces tienen 50,000, 100,000 dólares en una cuenta bancaria. Es una cuenta de misiones. Y cuando usted va al tesorero a pedir algún dinero, el tesorero no quiere soltar el dinero. Vemos nosotros esto porque, y a mí me cuesta el poder ver estas cosas porque el propósito de la iglesia no es tener grandes cantidades de dinero en el banco. Que tenemos que tener un fondo de emergencia para circunstancias que puedan ocurrir en una congregación. Claro que sí, es importante que tengamos un fondo de emergencia. Pero una cosa es un fondo de emergencia y otra cosa es un fondo que le llamamos un fondo de misiones, el cual tiene 100,000 dólares. Con la necesidad misionera que existe en estos momentos localmente, en los alrededores de esa iglesia, regionalmente, alrededor de esa congregación en una forma más extendida y a nivel global. Entonces, eso me indica a mí de que no hay una estrategia en esa congregación de poder desarrollar un ministerio poderoso de alcance a nivel local, regional y global. Y eso es algo contrario a lo que nosotros vemos a lo largo del libro de los Hechos, porque la iglesia del libro de los Hechos era una iglesia, inclusive nos dice en los pasajes bíblicos que leemos a lo largo de Hechos, de que mientras más pobre era la iglesia, más dinero ellos daban para estas crisis. Son los que más ofrendaban. Y el apóstol Pablo le impresionaba eso, el poder ver cómo que una iglesia tan pobre pudiera dar tanto
para ayudar a otra congregación en un lugar distante, la cual quizás nunca ninguno de ellos había ido o nunca iría, pero fueron impactados de esa forma por la palabra de Dios, que el amor de Dios salía de ellos sin conocerles y ellos, dentro de su pobreza, daban con el fin de poder bendecir a sus hermanos en otros lugares. Yo creo que entonces eso es una enseñanza importante de la misión de Dios a lo largo del libro de los Hechos. Y finalmente, cuando hablamos de la iglesia del libro de los Hechos en términos misionales, vemos una iglesia que confiaba profundamente en Dios. Ellos no confiaban en los hombres, no confiaban en las instituciones, porque sabían que hoy podían estar y mañana su líder, su pastor o pastora, podía estar preso. El apóstol Pablo estaba por periodos cortos de tiempo en un lugar y de ahí tenía que salir, ya fuese porque era perseguido, porque era encarcelado o porque el Espíritu Santo lo estaba moviendo ya a ir a otro sitio, a comenzar otro trabajo en otro lugar. Así que entonces vemos esta iglesia que está enfocada en seguir la dirección del Espíritu Santo y hacían trabajo basado en eso. Equipaban líderes para hacer el trabajo basado en el Espíritu Santo. Y era una iglesia que se movía en el poder del Espíritu Santo, con milagros, con prodigios, y Dios hace grandes cosas a través de ellos. Así que entonces cuando nosotros podemos ver todo esto, sí, prepararnos es importantísimo en términos educativos. Debemos de educarnos, de prepararnos, de estudiar, pero a pesar de que eso es importante, no es tan importante como lo que es el Espíritu Santo en medio de la misión. Es el Espíritu Santo quien nos llama, quien nos capacita, quien nos dirige, quien nos guía, quien nos envía. Nosotros como iglesia tenemos que movernos entonces cuando llegamos a un lugar o cuando comenzamos cualquier tipo de trabajo misional, de que el Espíritu Santo esté en medio nuestro, de que todo lo que hagamos esté bautizado en el Espíritu Santo, de que cuando nosotros hagamos este esfuerzo de alcance, lo hagamos bajo la unción y el poder de este Espíritu Santo, que nos va a sostener en los días difíciles, en los días de tempestad y negatividad, y nos va a dar el gozo de poder nosotros alcanzar personas para la gloria y la honra del Señor. Bueno, estos pensamientos que tengo acerca de la iglesia de los Hechos, confío de que permanezcan en vuestros corazones. Les amo en el Señor y confío en poder verles en otros cursos a lo largo de sus estudios aquí a través de Southeastern Theological Seminary. Que el Señor les continúe bendiciendo y hacia adelante en el Señor Jesús.